Buenos días. Iniciamos la primera emisión del noticiero de Televen y culminamos la semana informativa. En este día, viernes 2 de febrero. Bienvenidos a compartir con nosotros en nuestro recorrido diario sobre las noticias que más destacan en el escenario nacional e internacional. Importante, y lo decimos a diario, la audiencia, el respaldo, la sintonía que nos ofrecen y, por supuesto, muy importante también, la participación que se registra a través de la oferta en redes sociales que tiene Televen, pero nosotros particularmente la utilización de la red social X, antes denominada o conocida como Twitter. Siempre al final de la primera parte del noticiero de Televen hacemos una apretada síntesis de todo lo que ustedes nos envían. Ojalá tuviéramos más tiempo, pero ustedes saben que las cosas hay que limitarlas en televisión en cuanto al tiempo y pudiéramos registrar un número mayor de opiniones y comentarios y denuncias sobre servicios públicos que ustedes realizan. En todo caso, en este cierre de semana, pues hay notas muy, pero muy interesantes y hay el seguimiento informativo a otras que tienen antecedentes. Vamos a explicar. Bueno, hay una información, y con esto quiero abrir, extraoficial, no definida, pero que ha tenido registro informativo en diferentes medios de comunicación y portales de Internet, incluso en medios de comunicación afines al gobierno. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, interesante en medio de la tensión y la crispación que resurge entre las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Pero al parecer habrá que esperar alguna definición o alguna información en este sentido de parte del gobierno o de los Estados Unidos, que ya asomó extraoficialmente algo, que se habrían reunido ayer en una isla del Caribe. Juan González, asesor de la Casa Blanca para América Latina, que ha estado otras veces en Venezuela, y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien preside la delegación oficial en oportunidad de las conversaciones que se han tenido con la oposición en diversas oportunidades y que tuvo como corolario el año pasado la firma del Acuerdo de Barbados. ¿Qué habrán hablado? Bueno, uno puede suponer muchas cosas, uno puede desarrollar muchas conjeturas, si esto ciertamente ocurrió y se confirma, pero interesante por las advertencias que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos sobre retomar las sanciones, que ya hizo de lo suyo un primer adelanto, tomó la primera iniciativa sobre la empresa Minerven, pero lo que pudiera ocurrir con la actividad petrolera y gasífera, que es muy importante para los ingresos de la República. Digo entonces, es un tema bien interesante de saber. Además, obviamente, esto tiene un vaso comunicante con lo político y la decisión que tomó la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia con la inhabilitación de la candidata presidencial opositora María Corina Machado y también del dirigente opositor Enrique Capriles. Ahora bien, ¿qué pudo haberse hablado allí? ¿Qué pudo haberse negociado? ¿Qué pudo haberse conversado? Bueno, en su momento piensa uno, se conocerán elementos y por lo pronto saber si ciertamente se confirma que esa reunión se realizó. Estas cosas en la diplomacia y en las negociaciones, cuando hay pues confrontación entre gobiernos, se realizan de la manera más sigilosa, se maneja con muchísima discreción y es probable que se mantenga esto así. Así que pendientes, pero es una noticia que repuntan dentro de la agenda de este día viernes 2 de febrero. Pero hay otra que también es controversial, que surgió a través de un informe que parcialmente publica la Agencia Internacional de Noticias Associated Press. Tiene que ver con un memorándum de la DEA, donde tiempo atrás se habría desarrollado una labor de espionaje encubierto, una operación encubierta para hacer seguimiento. Esto tiene que ver con el tema del narcotráfico a altos funcionarios del gobierno venezolano. Ha habido silencio hasta ahora. Esta noticia comenzó a conocerse ayer al recorrer parte de la mañana, quizá hacia finales de la mañana. Dice la nota de Associated Press que buscó la opinión de algún vocero del gobierno y que se hizo contacto incluso con el Ministerio de Comunicación e Información, pero no hubo ninguna respuesta, según dice el periodista, creo que es Joshua Gordon, que viene realizando hace tiempo seguimiento sobre casos que tienen que ver con Venezuela. Lo cierto es que esta información exclusiva de Associated Press, pues pudiera, en todo caso,
generar mayor confrontación, si acaso lo considera así el gobierno. No se le informó obviamente a funcionarios del gobierno venezolano en su momento cuando se realizó esta operación encubierta de lo que se procuraba, pero agentes de la DEA habrían estado en Venezuela y habrían estado en seguimiento de personalidades, incluso con intervenciones telefónicas probables de funcionarios del alto gobierno venezolano. A ver en qué concluye todo esto. No es interesante, se ha manejado también todo ello desde el punto de vista de opinión pública a nivel oficial con mucho sigilo. Tal vez dentro del terreno de las especulaciones, este tema, si se realizó la reunión entre Juan González y Jorge Rodríguez, se haya colocado en la mesa de trabajo. Y tendría toda la razón para haberse colocado si ese contacto se realizó finalmente en una isla del Caribe indeterminada y no definida aún. Y hay que esperar a ver si hay alguna respuesta oficial en el día de hoy, porque se habla de que esto pudiera considerarse una intromisión, una injerencia, y que colide además con el derecho internacional, el derecho público internacional, pero no se ha dicho nada. Claro, Estados Unidos tendría la oportunidad de escapar su gobierno, porque bueno, si fue una acción unilateral de la DEA, que muchos piensan que puede ser parte de lo que es la policía del mundo, entonces hay maneras de evadir responsabilidades en ese sentido, pero interesante es porque hace tiempo no se conocía una situación de este tipo. Seguimos transitando sobre nuestra agenda, ubicados otra vez en Venezuela más definidamente. Nuevo pronunciamiento, ya tiene 2 días consecutivos el presidente de Fedecámaras, Adán Celis, estableciendo o fijando posición del gremio empresarial. Preocupado está entonces por la posibilidad anunciada que si hasta el 18 de febrero no hay modificaciones de la conducta asumida con el caso de las inhabilitaciones, retornarían las sanciones económicas. Y decía Adán Celis antier y ayer que eso perjudicaría la evolución de la economía venezolana, que de lo suyo pues tiene mucha fragilidad y que necesita nuevos estímulos, incluso los internacionales, que serían vitales, ¿no? En ese sentido, entonces teme el presidente de Fedecámaras y el gremio empresarial en general que si se retomaran a partir del 18 de abril algunas de las sanciones y también aquellas que afectan la actividad petrolera y gasífera, las cosas pudieran hacerse de nuevo muy difíciles para el país. Hay quienes apuestan a que eso no va a ser total, que no va a ser global, que habrá vías de escape, que habrá rendijas donde continuará la actividad. Son por lo pronto algunas interpretaciones de analistas, pero no hay definición aún. Vamos a ver el panorama evidentemente que se pone muy caliente. Bueno, continuamos también con otras noticias, ¿no?, que van destacando en la agenda del día de hoy. Guyana, es interesante esto, pasa a ocupar por un mes la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero frente a las conjeturas que se planteaban sobre qué pudiera ser Guyana por su conflicto con Venezuela, a propósito del reclamo territorial sobre el Esequibo, pues muchos dirían, bueno, ¿qué podrá ser Guyana? Ayer se aclararon las cosas. La embajadora de ese país ante Naciones Unidas dijo que ellos no van a aprovechar, además hay un acuerdo previo firmado luego de la reunión entre el presidente de Guyana y el presidente venezolano, un acuerdo firmado y luego ratificado en una reunión en Brasil de la Comisión Técnica de que no se van a agredir, que no pueden seguir bajo el signo de las amenazas, etcétera, etcétera. Y dentro de esa línea, la embajadora de Guyana ante Naciones Unidas dijo que su gobierno y su país no va a aprovechar esa oportunidad de llevar el caso nuevamente, como lo hizo en su momento, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Un momento entonces de sana paz. Seguimos. Hablando de temas electorales, se anuncia una movilización este domingo 4 de febrero en 11 ciudades del mundo, movilización de venezolanos que están en el exterior con la diáspora, que han decidido protestar para exigir su derecho a votar en las próximas elecciones presidenciales. Esto viene a propósito de un llamado que hizo la candidata presidencial María Corina Machado y que tuvo repercusión y por supuesto se multiplicó el mensaje. Entonces se anuncia esta jornada en 11 ciudades del mundo, solicitando y exigiendo que puedan ser los venezolanos que están en el exterior pues corregida su situación y que puedan participar en el futuro proceso, que no tiene fecha definida. Por lo pronto, como ya decíamos ayer, algunas especulaciones sobre meses,
marzo, mayo, octubre, en fin, ya veremos. Otra noticia importante para Venezuela es que después de 7 años, la emblemática línea aérea colombiana Avianca, que tenía operaciones en el país desde hacía más de 60 años y que ha suspendido desde hace 7 años su presencia en el mercado nacional, pues retoma de nuevo pues su operación comercial, y ayer a las 2:40 de la tarde llegó el primer vuelo en esa reanudación de actividades desde Bogotá a Caracas. Enhorabuena entonces a la presencia de Avianca, que ha sido una línea aérea utilizada mucho por venezolanos y colombianos. Temas internacionales, vamos con Ucrania. Bueno, ¿qué ocurrió allí ayer? En Ucrania no, en decisión en Bruselas de la Unión Europea, que se aprobaron 50.000 millones de euros, son aproximadamente 54.300 y algo millones de dólares en ayuda para Ucrania por los próximos 2 años. Esto en respuesta a la intensa ofensiva que viene desarrollando Rusia desde ya esta guerra que va a cumplir 2 años, desarrollándose con un saldo triste, lamentable y trágico. Esto es un contrapeso que se hace y que responde la Unión Europea, que necesitará también el apoyo de los Estados Unidos para darle fortaleza a Ucrania y poder resistir la invasión militar rusa y la presencia en territorio ucraniano. Otra noticia importante, vámonos a América Latina, vamos al sur, vamos a la Argentina. Continuaron por segundo día consecutivo las manifestaciones de protesta contra el plan de recuperación económica y social que plantea el nuevo presidente Javier Milei. Una intensísima reunión, quizá la más larga en la historia del Congreso argentino, se realizó. 600 propuestas que hizo el gobierno de Milei fueron depurándose y ahora hay menos de 300 de lo que fue el plan inicial. De todas maneras, han continuado estas manifestaciones con la participación policial. Ha habido, disparos con balas de goma, gases lacrimógenos, un poco para detener el grupo de personas, básicamente sindicatos y de partidos de oposición, que rechazan la intención y la iniciativa de Milei. Vamos a Colombia, seguimos en América del Sur. Bueno, ayer corrió la bola de que se iba a presentar protocolariamente la renuncia de los ministros del gabinete de Gustavo Petro. Hace 2 días hubo un consejo de ministros muy tenso, donde hubo un reclamo de Petro por la poca acción de sus ministros, de los despachos que conforman su consejo de ministros, su gabinete ejecutivo. Al parecer, molestia de Petro por una mala ejecución del presupuesto, que no se ha podido avanzar. Se había planteado ahí la renuncia. Luego ayer la oficina presidencial de Bogotá desmintió que Petro hubiese solicitado la renuncia de todo su gabinete ejecutivo. Sin embargo, hay ministros que lograron revelar que sí, que se planteó la posibilidad cierta de renuncia. Bueno, todo ha quedado así como suele llamarse en stand-by. Bueno, eso sigue allí presente. Y este domingo, es importante también en el plano internacional, habrá elecciones presidenciales en El Salvador. Controversiales, porque dicen que no hay reelección constitucionalmente, pero una decisión del Tribunal Supremo de ese país, creo que se le llama así, o Tribunal Constitucional, no recuerdo bien cuál es la nomenclatura, que decidió que sí podía aspirar nuevamente a una reelección, en este caso Nayib Bukele. Las encuestas son contundentes, abrumadoras. Entre el 79 y el 81% quieren que Bukele se quede y votarían. Hay otros 5 aspirantes a la presidencia, pero débil, muy débil, lo que es el perfil y la posibilidad de que puedan obtener alguna victoria. Bukele, todo indica y apunta, ganará, pero de manera aplastante. Eso es lo que dicen las encuestas de opinión pública. Deportes. Bueno, qué buenas noticias tenemos en el día de hoy. Primero, ganó La Guaira al Licey en el primer partido. 3-1. El primer partido, entonces, lo gana el equipo que representa a Venezuela. 3-1. Eso es importante. Como dicen, pegar primero. Seguirá la Serie del Caribe en el día de hoy con transmisión de Televen. Y bueno, también en fútbol, en el preolímpico sub-23, qué sorpresa, qué agradable sorpresa. Venezuela gana a Brasil 3-1 y clasifica al cuadrangular final, que definirá a 2 equipos que irán a los Juegos Olímpicos de París. Tendrá que enfrentarse Venezuela ahora en los próximos días con
aquí mismo en nuestro país, con Brasil, que ya había clasificado al cuadrangular, Argentina, Paraguay y el equipo de la Vinotinto. Que tenga la mejor de las suertes. Bueno, hablando de fútbol, se confirma la lesión de Jefferson Soteldo. Estaba jugando en sesión con el gremio de Porto Alegre, sesión del Santos, que es su equipo titular. Un problema en el muslo derecho le afecta y le retirará por algunas semanas del campo de juego. También se habla de que Joseph Martínez, que jugó con Messi en Inter de Miami, se va a jugar a la Major League Soccer, sigue entonces, pero con el equipo de Montreal, el Montreal Impact, algo así se llama el equipo. Y dentro del fútbol se conoce la decisión de un tribunal de la FIFA que obliga a la Federación Venezolana de Fútbol a cancelar a José Peckerman, que fue el anterior director técnico, con una indemnización de casi $3 millones por impagos que le debían, y él demandó y ganó el juicio. Y en Fórmula 1 tenemos, y cerramos con esto el capítulo deportivo, que Lewis Hamilton, el ex campeón mundial, que está con Mercedes, dejará la escudería a final de esta temporada 2024 y se mudará a la Ferrari.